Bien, jóvenes, seguimos con regresión múltiple. Estuvimos tocando el día lunes un ejemplo. Entonces, X1 era el número de horas de trabajo de auditoría de campo. X2, número de horas en computadoras, también de auditoría. Y, impuestos reales no pagados descubiertos. Entonces, tenemos dos variables independientes, X1 y X2. Y la variable Y, impuestos reales no pagados descubiertos, que están acá, en millones de dólares. Como tenemos dos variables independientes, tendría la ecuación de regresión mi sombrerito igual a A más B sub 1 X1 más B sub 2 X2, o sea, dos variables independientes. A es el término constante. Tenemos acá los datos, ¿no? Y hemos pasado los datos al SPSS, pero hemos pasado, no como tiene dos ceros, lo hemos pasado así con dos dígitos nada más, lo cual estaría siendo interpretado que es en cientos de horas, ¿de acuerdo? Cientos de horas acá también. Y esto se queda igual, con dos dígitos, pero significa millones de dólares. Entonces, se han definido las variables, entonces acá horas de esta forma, ¿no? Siempre que aparezca, debe aparecer X1, por decir, para que ya no tengamos problemas de identificar en los resultados quién es X1, quién es X2 y quién es Y, ¿no? Que sería la variable independiente. Entonces hay que denotarlo siempre, o que aparezca en la definición de las variables. Entonces, y algo, digamos, escribir algo que puede representar, o en forma resumida, lo que corresponde a las variables independientes. En este caso he puesto OR, outcome, ¿no? Entonces, horas de auditoría de campo. Sería la primera variable, la segunda, horas en computadora, X2, y impuestos real, NPAG, in real, ETPAG, ¿no? Impuestos reales no pagados. Y ya, y, bueno, y se definió también, son numéricas y con escala, ¿cierto? Eso ya estaba definido. Y luego lo que hicimos es resolverlo de esta forma, con la regresión lineal. Entonces todo esto estaba así, estaba así, estaba así. Y luego ahora voy a colocar la independiente, digamos acá, la dependiente, que sería la y puedo pasar en bloque ¿no? Las independientes, todas las que haya, ya está, para ahorrar tiempo. Y independientes, X1, X2, aceptar, y tenemos el cuadro, ¿no? Que nos salía desde acá, empieza, bueno, acá están las variables X1, X2 y la variable dependiente Y. Este mismo cuadro lo pasé al Excel, ¿de acuerdo? Este mismo cuadro. Entonces, para ya trabajar con el Excel, entonces tenía así, ¿no? Vamos al Excel. Y para poder continuar y terminar también. Entonces acá justo estoy, bueno, este es el cuadrito que aparece antes de las variables, bueno, ya no voy a retroceder. Este es el resumen del modelo, R cuadrado punto 729, el error estándar de estimación 1.07064, acá están, son los mismos. Y luego sigue ANOVA, el cuadro, ANOVA, ¿no? Está ahí. Y luego es lo mismo. Luego vamos con el siguiente cuadro, que es este de acá, ¿no? Ya estamos, estos son, de esta forma vamos a obtener la línea de regresión, ¿no? Esta es la constante, pero bueno, estamos copiando nada más. Menos 13.82, observen que es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo mismo, por lo tanto me quedo con este archivo. Ya, volvamos, formemos la línea de regresión. Ya, la línea de regresión lo ven en la parte inferior. Formamos la línea de regresión, que eso ya lo he explicado, pero aquí, ¿no? En la parte inferior, constante menos 13.82
habíamos dicho que tiene esta forma, ¿no? Y es sombrerito igual a A más B1, X1 más B2, X2, menos 13.82. Y acá tengo el coeficiente de X1.564, X1 más 1.099, X2. Entonces, de este cuadro obtenemos la ecuación lineal, ¿no? Ahora lo que queremos ver, digamos, si podemos validar el modelo. Se valida con el R cuadrado realmente, o el R cuadrado ajustado en el caso de la regresión múltiple. Y también la significancia global, ¿no? A ver si significancia global significa si este modelo sirve, así, hace caso. Si sirve o no sirve, ¿de acuerdo? Si el modelo es globalmente significativo, entonces como que sí sirve para predecir los impuestos reales no pagados, ¿de acuerdo? Y bueno, teniendo en cuenta las horas eh, de auditoría de campo y las horas de auditoría por computadora. Entonces, vamos a ver. Ya, vamos a hacer un poquito más grande. Ya, entonces empezando, ya tengo la ecuación de la recta y esta era la correlación, que es la raíz cuadrada de r cuadrado, punto, el coeficiente de determinación, que lo habíamos puesto por acá, r cuadrado, punto 729, coeficiente de determinación, el que me mide cómo se relacionan las variables dependientes, independientes digo, con la dependiente, ¿no? Cómo se relaciona x1, x2 con y, o sea, es como la fuerza como que influye en las variables x1 y x2 en la variable y, o en otras palabras, mide o eh, punto 729 explica la intensidad con que influyen las variables x1, x2 en la variabilidad de y, ¿de acuerdo? Entonces, punto 729, este r cuadrado ajustado, bueno, es lo mismo, la misma interpretación. El r cuadrado se utiliza más para regresión lineal simple, o sea, con una variable independiente, y la r cuadrado ajustado este, para la regresión múltiple. Acá vemos que no es tan alto, ¿no? Yo decía punto 67, pero también tiene que ver con la significancia global en el caso de la regresión múltiple, ¿no? A ver si no se valida el modelo, o mejor dicho, si es significativo el modelo o no, eso lo vamos a ver acá, ¿no? Y el error estándar de estimación, que es 1.07, que es bajo, porque se acerca a cero, pero bueno, vamos a ver, estamos con una regresión múltiple. Entonces, a ver, un ratito. A ver, ya, ahora sí. Tenemos que he copiado coeficiente de determinación R cuadrado 0.65, a pesar de todo, digo, o sea, no es bajo como 0.3, ¿no? 0.4, pero tampoco es alto, por algo será, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Ahora, este cuadro, entonces, lo hemos puesto acá, y justo decía que eh, cada uno de estos términos, recuerden que los numeritos son los que va en la misma posición, ¿no? Del cuadro anterior. Los numeritos finales, ¿no? Los numeritos finales. Entonces, tenía una formulita, ¿no? Tenía una formulita. Entonces,
A ver, vamos a ver si puedo enfocar justo esa parte. Parece que estaba por acá. A ver, déjenme ver. Digamos, de forma manual también se puede trabajar, encontrar estas sumas. Ahora, ¿cómo se trabajaría? Que no lo vamos a hacer, solamente es una referencia nada más. No vamos a trabajar con eso. Déjenme ubicarlo. Vamos a ver si lo ubico. Ah, ya, disculpen, sí, el tema de regresión lineal. Regresión múltiple, lo que pasa es que acá tengo unos términos, ¿no? Entonces, correlación, ya, este es de acá. Por ejemplo, esta de acá, suma de regresión de cuadrados, es este de acá. ¿Cómo sale? Esta es la media de las y, pero acá tengo la y sombrerito. Claro, cuando yo reemplace las x1, x2 en la ecuación de la recta, ¿no? Los valores de la tabla, x1, x2, me va a salir un y. Cuando yo reemplace los valores de x1 y x2, me va a salir un y sombrerito. Claro. ¿De acuerdo? Me va a salir un y sombrerito. ¿No? Y así para cada par x1 y x2 voy a tener otro y. ¿Cuántos valores tenemos? 10 valores para el y sombrerito. Pero bueno, tiene su formulita, mire, cada cosa. Bueno, pero finalmente, ¿cómo es? La suma de vamos a ver acá. Ya. Entonces decía, ¿no? La suma de regresión de cuadrados es este de acá y este es su formulita. Suma de las y sombrerito, sumatoria, ¿no? Y de las y sombrerito menos y raya al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya, independientemente de que este sea lineal. Ahora, la suma de las y menos y sombrerito al cuadrado es la suma residual de cuadrado. O sea, si uno quiere trabajarlo manualmente, ¿no? Y luego la suma total de cuadrados, que es este de acá, también sale así, como la sumatoria de las y, menos la media al cuadrado, mira. Entonces, y si hace la tablita y salen esos resultados, y les tiene que salir 29.6, o simplemente sumar estos valores. Ya está. Y los demás valores se desprenden de acá, ¿no? Entonces, bueno, tengo así, que ya no vamos, en la regresión múltiple no vamos a hacer cálculos manuales. Lo que queremos es interpretar el cuadro, ¿no? Que sale cuando resolvemos en SPSS. Entonces, GL grados de libertad del numerador. K igual a 2 es el número de variables independientes. Y GL grados de libertad del denominador. N, que es 10 menos 2 menos 1, 7. 21.576 entre 2, 10.788, 8.024 entre 7, 1.146. Ahora, la división de estos dos valores, por eso dice, ¿no? Grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador, porque finalmente es una división. Entonces, sería la división 9.411. Y este p-value, o p-valor, o el sig que aparece, ¿no? En el reporte, está relacionado con la F, con el área que corresponde a este punto que es el estadístico de prueba, ¿no? Después, ¿no? De la F hay un área, de este valor F hay un área y ese es el punto 0,1 que lo vemos aquí en la gráfica. Déjenme ver.
¿no? Recuerden que el SPSS trabaja con un nivel de significancia de 0.05. Entonces, y si cae aquí, 0.01 es este de acá, ¿no? Recuerden que también hemos hallado, ya, vamos con el 0.01 que era acá, ¿no? Para 9.411 tenemos un SIG de 0.01 que aparece ya en el resultado del SPSS. Entonces, si queremos determinar la significancia global, si queremos saber si el modelo es significativo globalmente, vamos a plantear nuestras hipótesis. Aquí. Ya luego lo harán rapidísimo a dos formas, pero bueno, primero es entenderlo. El paso 1, como siempre, plantear las hipótesis. H sub 0, el modelo no es globalmente significativo. H sub 1, el modelo es globalmente significativo. Olvídense de esto. H sub 0, estoy acá. Que B1 es igual a 0 y B2 es igual a 0, significa lo mismo, que el modelo no es globalmente significativo. Al decir que B1 es igual a 0 y B2 es igual a 0, ¿qué pasaría? Que todo esto se anula. Entonces, el valor de I sería A, la constante. Quiere decir que las variables X1 y X2 no están influyendo en los impuestos reales no pagados. Por eso se dice que el modelo no es globalmente significativo. Pero si al menos una al menos una variable influye, entonces ahí sería significativo. Entonces estaría contradiciendo que el modelo no es globalmente significativo. Entonces H1, el modelo es globalmente significativo. Estamos negando H0. Entonces, en otros términos, en términos matemáticos, sería decir que el modelo es globalmente significativo sería que B1 es diferente de 0 o B2 diferente de 0, o ambos, ¿no? Un O inclusivo acá, o ambos. Entonces, si se anulan los dos, obviamente el modelo no es globalmente significativo. Entonces, ya, ese sería el paso 1, y el paso 2, el estadístico de prueba, pero que sale, que lo hemos sacado de acá, ¿no? De este cálculo, digamos, que lo reporta el SPS como 9.411. Entonces, considerando también el nivel de significancia por defecto, que es 0.05, ¿no? Ya. Si supongamos que hemos graficado 9. Aquí, 9.411 empieza desde 0. A partir de aquí hacia adelante, esta área mide 0.01, que es el valor SIG que aparece ahí. Por eso digo, está relacionado. No lo tenemos que calcular, que sí hay forma de calcularlo también, pero el asunto es entenderlo para luego seguir analizando el cuadro. Disculpen. El valor SIG, ¿no? Que está acá. Está relacionado, por eso decía, es el área después de 9.411. Ese es el p-value. ¿De acuerdo? Entonces, este es el estadístico de prueba, el F, 9.411, que de esa forma se calcularía. Ya, bueno, estoy acá. En el estadístico de prueba, que eso lo hemos hecho la clase pasada, pero ahora para el valor crítico, es decir, este punto, o sea, porque toda esta área es 0.05, necesitamos hallar este valor, y eso lo hemos hallado en la tabla. Con F, 2 grados de libertad, que es lo que pide, ¿no? 2 grados de libertad para el numerador, 7 grados de libertad para el denominador, y un alfa de 0.05 nos salía 4.74 en la tabla. ¿Recuerdan, no? Entonces, pero el área aquí es 0.05, o sea, toda esta área, y obviamente 0.01 es menor que 0.05. Entonces yo estoy ubicando acá el 4.74
0.74, ¿no? Que sería el valor crítico. Siempre esta zona será la zona de aceptación de H0 y esta colita, el 0.05, el área de rechazo. Pero miren que el F cayó después de 4.74, mejor dicho, el estadístico de prueba. Entonces, 9.411 mayor que 4.74 se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. Al decir que se acepta H sub 1, estamos aceptando que el modelo es globalmente significativo o que al menos uno de los coeficientes es diferente de 0. ¿De acuerdo? De la variable, ¿no? Entonces, pero nos vamos a centrar ya para, digamos, para más adelante, que comparar el SIG de la tabla con el 0.05 es menor en área, obviamente, ¿no? 0. Como numéricamente es menor, pero como área, si lo vemos como área, también es menor. Un área de 0.01 es menor que un área de 0.05 y el respectivo F será mayor que este valor crítico, por lo tanto se rechaza H0. Por eso es que generalmente los investigadores comparan el SIG directamente con el 0.05, el SIG que sale, ¿no? Respectivo a F. Entonces, por decir, dicen 0.01 menor que 0.05, sí, se rechaza H sub 0 y se acepta H sub 1. El modelo es globalmente significativo y eso es lo que estamos concluyendo aquí, ¿no? Si 0.01 menor que 0.05, estamos en el área de rechazo de H0, se rechaza H0 y se acepta H1, es decir, el modelo es globalmente significativo con un nivel de significancia de 0.01. Ahora, veamos la significatividad de las variables, ¿de acuerdo? A ver, creo que ya, para eso ya puedo hacer un poco más grande esto y vamos a ver. Entonces, si bien es cierto el modelo, estamos diciendo que el modelo es significativo, vamos a ver si las variables x1 y x2 son significativas. Este cuadro me va a decir, recuerden que de acá sacamos la recta, ¿no? Menos 13.8, o sea, y sobre el igual a menos 13.82 más 0.564 x1 más 1.099x2, ¿de acuerdo? Entonces, y este SIG, aquí se trabaja con la distribución T, pero ya cálculos ya no vamos a hacer, solamente sabemos, así como el F, o sea, aquí, ¿no? Con F. Este SIG sabemos que está relacionado con este de acá. 0.01 menor que 0.05 se rechaza H0. Igual acá. Entonces, el SIG, vamos a trabajar directamente con el SIG, está relacionado con el T también, de la forma que aquí está relacionado con F. Es igual, son áreas. No nos interesa el área de la constante, ¿de acuerdo? Eso no nos interesa, el SIG de la constante. Nos interesa los SIG o p-value de las variables. Entonces, ahora, cada variable tiene un p-value. Y aquí es donde se va a analizar, digamos, significatividad de las variables independientes. Para X1, o sea, se analiza variable por variable. Entonces, cuando X1 no será significativa, cuando B1 es igual a 0. Entonces, ¿por qué? Porque X1, esto se anularía y X1 no influiría en Y, ¿no? En términos del problema sería que las horas del campo de auditoría no estarían influyendo en los impuestos reales no pagados.
si B1 es 0, independientemente del valor que se le acá. Entonces, por eso decimos, ¿no? H sub 0, B1 igual a 0, X1 no es significativa. La negación, H sub 1, la hipótesis alternativa, B1 diferente de 0, X1 es significativa. Ahora, yo voy a comparar, me voy de frente aquí al SIG y comparo con 0.05. 0.1, siguiendo la lógica que hice acá, ¿no? Con el SIG. 0.105 es menor que 0.05. No hay orden, ¿no? O sí, 0.105 es mayor, ¿no? Es mayor. Claro, es mayor que 0.05. Sí, es mayor. Ya. A ver, vuelvo con la pregunta. 0.105 es menor que 0.05. Si yo digo menor, No. no, no se cumple, ¿de acuerdo? No se cumple, entonces no rechazo la H0, la acepto, ¿de acuerdo? Me dejo entender. O sea, distribución T, porque ya está p-value, un poquito más grande parece, o bueno, acá mejor lo hago más grande. O sea, si fuese menor, yo lo rechazo, ¿de acuerdo? Si fuese menor. Pero como es mayor, acepto H0. Y al aceptar H0, significa que X1 no es significativo. ¿Me dejo entender, Jordan? Sí, profesora. Aunque parece Es, un- un trabalenguas, pero así es. es como lo anterior de los anteriores, Claro, como pero el al revés. anterior. Exactamente. O sea, la lógica es la misma en cuanto al SIG y el 0.05, que es el nivel de significancia. Porque son áreas. ¿De acuerdo? Si el SIG, que es un área, es menor que 0.05, estoy en la zona de rechazo. ¿De acuerdo? Entonces, pero como en este caso es mayor, estoy en área de aceptación. El valor correspondiente T, ¿no? Que en este caso es 1.859. ¿De acuerdo? 1.58. 1.859, ¿no? Ya. Entonces, eh, ahora X1 no es significativa, es ZH0, y este valor que ustedes tienen aquí, bueno, estos están relacionados, ya sabemos, el T con el SIG. Por eso solamente estamos tomando el SIG. Ahora, este valor que dice coeficientes estandarizados beta es el efecto de la variable en Y, en la variable dependiente. Y observen que acá el efecto es bastante bajo. Entre 0 y 1 siempre el efecto, ¿de acuerdo? Estandarizado, por eso es este. 0.703. Bueno, aunque puede variar también, me parece que puede pasar ya. Eso me queda para aclararlo, ¿de acuerdo? Pero mientras más alto el efecto, digamos, mientras más alto el valor, más influencia tiene la variable sobre la variable, digamos, dependiente, ¿de acuerdo? Entonces acá déjenme aclararme después en cuanto al tope al rango, ¿no? Pero mientras más pequeño es menos efecto de la variable, digamos, en este caso X1, con respecto ayer. En cambio, X2, digamos, tiene más efecto, más influencia sobre la variable X2. Eso sí está claro. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, lo que sí voy a revisar con otros ejemplos a ver si me pasa de uno. Me parece que podría pasar de uno ahí.
Pero el asunto es si comparo entre los efectos de ambos y relaciono, entonces sí tengo que decir que la variable que tiene mayor efecto sobre los impuestos no reales son las obras de auditoría por computadora. Y claro, ya X1 no salió no significativa, simplemente no. Ya. Ahora, la consulta sería si las horas por computador, de auditoría por computadora es significativa. Es significativa X2. ¿Será significativa, Jordan? Profesora, no la escuché. ¿Me podría Ah, repetirlo, por favor? sí, si X2 es una variable significativa. Nuevamente con el SIG comparando con 0.05. Ya. Eso, si es una Sí, variable significativa, sí, X2. sí ¿Por qué? es diferente de 0.05. Menor. Ah, ya, menor, sí. Menor que 0.05, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos con en la zona de rechazo. ¿Y qué rechazamos? H sub 0. Entonces vamos por acá. En X2 yo digo, para X2, H sub 0, que sería la hipótesis nula, B2 es igual a 0, que significa que X2 no es significativa, ¿de acuerdo? Porque se estaría anulando la variable X2 al multiplicar, ¿no? Ya, H sub 1, la alternativa, B sub 2, diferente de 0. X2 es significativa. Entonces, distribución T, p-value 0.01 menor que 0.05, se rechaza H sub 0 y se acepta H1. Es decir, X2 es significativa. Efecto, entonces, de X2, 0.703, o sea, mayor efecto que la variable X1, ¿de acuerdo? Es de mayor efecto. Entonces, aquí se concluye que X2 es la variable significativa. Claro, por eso es que salió un R ajustado un poco bajo, porque una de las variables era no significativa. En realidad, cuando son muchas variables, digamos, en un trabajo de investigación, se acostumbra a retirar las que no son significativas, porque eso hace que baje el R cuadrado ajustado, digamos, ¿no? Hace que baje. Se retiran todas porque si no está haciendo efecto, pues no está influyendo sobre, en este caso, sobre la variable dependiente, que son las horas, disculpen, son los impuestos reales no pagados, ¿de acuerdo? Ahora, para este ejemplo, que creo que o tenía unos numeritos por acá, no sé si los tenía acá, a ver, ya. Si esta es mi línea de regresión, mi ecuación de regresión, supongamos que tengo 4.300 horas de auditoría de campo, 4.300 horas, ¿eh? Pero que a la vez, obviamente, estamos ingresando en cientos. Entonces sería 43 para 43 X1 y 1.600 horas de auditoría por computadora, que ingresa como 16. Para X1 43 y para X2 16, reemplazando acá, ¿cuánto sale, Jordan? Pues estamos prediciendo. Espera, profesora, un momento. Lo multiplico como 43, ¿no? Ya luego salen cientos. Sí, no, como 43 nada más, porque así está inicialmente la data. O sea, la data en el SPSS, ¿no? Ya, a ver, me sale 20. Todo eso me sale 28.016. Redondeando 2, 28.02. Allá, en tu calculadora yo voy a borrar lo que digo. Yo tengo Voy a borrar, calculadora científica. ya, bueno, como que lo que te haya salido está bien, Jordan. O sea, 28.16. 002.
a 0,02. Ya, 0,2. Acá sí, dejémoslo bueno. ahí, dejémoslo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, quedaría, y esta sería la predicción, ¿de acuerdo? Sería la predicción. Ya, esto bien, ¿no? Porque era, esto sí lo voy a mantener porque les voy a poner algo breve, solamente para que se den cuenta y así eso lo van a hacer en 2 minutos nomás. Y con eso terminamos. Solamente lo voy a ponchar esta parte. Entonces, voy a ponchar esta parte. Para que puedan ustedes decidir. Perdón. Ya. Ahora, a ver, ya. Este ejemplo me interesaría dejar como tarea. Es este de acá. Tengo X1 tasa de inflación, X2 limitación de importación. Un ratito. Y estaba leyendo, ya tengo pues varias horas hablando, ¿eh? Solamente para abreviar, ¿no? X1 tasa de inflación es sobre una empresa que vende acero, ¿de acuerdo? Entonces, dice que tenemos la tasa anual del país, o sea, la tasa de inflación, X1, el precio promedio por tonelada mediante el cual el acero importado, tenemos acá, vamos a, ya, acota los precios en dólares y el número de automóviles, ¿de acuerdo? Entonces, tasa de inflación, limitación de importación de acero, número de automóviles. Y la variable Y son millones de toneladas vendidas de acero. Entonces, he pasado la data aquí. Bueno, ya está corregida también. Y, a ver, sí. X1, he puesto estas tres variables primero, ¿de acuerdo? X1, X2, X3 y millones, acá los millones de toneladas, he puesto la Y acá. Bueno, estas definidas las variables. Entonces, la pregunta es, voy a resolver, solamente son dos cosas, dos preguntas así al ojo nada más, ¿eh? Con eso terminamos, para que no se canse. Bueno, se han elegido las variables, X1, X2, X3, independientes, y la Y dependiente. Aceptar. La pregunta es, ahora sí me remito al SPS nada más. ¿El modelo es válido?
con eso me voy, perdón, al R cuadrado. Ah, bueno, este me dice bastante, está cerca a cero. ¿De acuerdo? Como que no se está validando el modelo. Y este me sale negativo, peor. El modelo es globalmente significativo, ¿qué dicen? Nos vamos a Nova, ¿no? Con el chip de Nova. Jordan, el modelo es globalmente significativo, estamos terminando. Jordan, comparando con 0.05. En ANOVA, profesora, es Esto con 0.05. El chip con 0.05. Es globalmente significativo. .955 no es menor que 0.05. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se acepta H sub 0. ¿Y qué me dice H sub 0? ¿De acuerdo? ¿Qué me dice H sub 0? Que el modelo no es globalmente significativo. Disculpen que voy a ponerlo hacia acá. Es que también les... Ya. Quiero que se haga pequeño, no quiero que se haga grande. Ya, ahí. Es globalmente... Y también voy a ponchar acá. Ah, claro. Esta es la misma... Para que ustedes se guíen, ¿no? La misma conclusión. Ya. Para que ustedes se guíen. Entonces, un poquito más pequeño, para que ustedes se guíen y me responden. Con eso estamos terminando. El asunto era si el modelo, investigar si el modelo es globalmente significativo. Ahora sí se puede ver, ya. El modelo es globalmente significativo, entonces ahora sí me pueden responder. En otras palabras, ¿se acepta H sub 0, el que la tiene acá, o se rechaza H sub 0? ¿Hay quien me dice? se acepta. Se acepta, excelente. Se acepta, ¿de acuerdo? Porque sí, porque 0.955 es mayor que 0.05. Comparando áreas se pasa, ¿no? Y digamos, olvídense de este F y este 0.01. 0.995 caería por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Estaría en la zona más grande, es más grande que 0.05, por lo tanto el F que corresponde, que es 1, está cayendo en la zona de aceptación de H0. Pero ¿qué estoy aceptando? ¿Qué estoy aceptando? Estoy aceptando que el modelo no es globalmente significativo. Y bueno, para dejarlo así, al ser el modelo no significativo, entonces ninguna de las variables es significativa. Por lo tanto, ese modelo no sirve. ¿Cuál modelo? La ecuación de la recta que se formaría de acá, ¿no? 3.49, o sea, y sombrerito, que tendríamos ya acá que agregarle más B3, X3, ¿no? Y sombrerito sería igual a 3.49 más 0.032x1 menos 0.003x2 más 0.025x3. Sería la ecuación de la recta acá, ¿no? ¿Se entiende esta ecuación de la recta, Jordan? O sea, se formaría la ecuación de la recta con estos coeficientes. ¿De acuerdo? Pero esa recta simplemente no sirve porque el modelo no es globalmente significativo. Y observen acá lo siguiente.
¿Qué pasa con los SIG? Puedes observar, Jordan, son significativas las variables x1, x2, x3. Olvídense de la primera, de la constante. Siguiendo la lógica del SIG de acá. No, no son significativos. Todas son mayores que 0.05, ¿no? Por lo tanto, se acepta H0, porque si fuesen menores, se rechazaría H0. Entonces, ninguna de las variables es significativa. Es que ya nuestro modelo ya no era significativo, por lo tanto, las variables tendrían que salir no significativas también, ¿de acuerdo? Pero cuando salga significativo, como en el caso que hemos estado trabajando, entonces ahí al menos uno de los coeficientes, digamos, o en términos de la significatividad de las variables independientes, si el modelo es globalmente significativo, entonces al menos una de las variables tiene que ser significativa, ¿no? Como en este caso, ¿no? Una era, en el primer caso, una era significativa y que fue la segunda, y la primera fue no significativa. Claro, por eso el modelo no salió globalmente significativo. ¿De acuerdo? Bueno, en las investigaciones se trabajan con muchísimas variables, ¿no? Y ustedes también van a trabajar con varias variables, con por lo menos 3 variables independientes. Jóvenes, vamos a detenernos ahí. Uy, Jordan, ¿puede tener la grabación? Tendríamos con otro caso el día lunes,